de Él. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Quisiera compartir un mensaje en esta mañana titulado El corazón del cuidador. ¿De qué vamos a hablar? El corazón del cuidador. Nuestro Dios nos cuida. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento, vamos a orar donde te encuentras, Padre del cielo. Este mensaje, Señor, es tuyo, no es mío, y te pido de manera especial, Dios, que tú ministres el corazón de tu iglesia, de cada uno de los que está el día de hoy acá, con tu presencia, con tu amor, con un bálsamo de tu espíritu, que nos permita, Señor, crecer en el cuidar y en el recibir cuidado, en entender, Dios, tu amor y la dinámica de que podemos, Señor, realmente vivir una vida en tus manos y para tu gloria, Señor. Te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El corazón del cuidador. ¿Cuánto les cuesta cuidar? ¿A cuántos naturalmente les es fácil cuidar? Cuidar otras personas, cuidar de la casa, cuidar de sí mismos. ¿A cuántos les cuesta un poco quizás cuidar? Bueno, primero vamos a empezar por entender y por ver la perspectiva de la Escritura respecto a lo que Dios es hacia nosotros y entender que primero Dios te está cuidando. Y dile por favor a alguien ahí al lado, dile: Dios te está cuidando. A veces hay situaciones que no entendemos, pero podemos entender que detrás de lo que quizás sucedió, que de primera vista pareciera que no fuera lo más conveniente, lo que esperábamos, pero detrás dice uno: ¿qué tal que Dios me esté cuidando realmente en el fondo? De pronto Dios está evitando que pase algo hacia adelante. Y Dios te está cuidando. Y el cuidado de Dios es algo que hace parte de nuestra vida. Dios usa muchas cosas para cuidarnos. La palabra nos habla de que desde el vientre somos cuidados. Usa a los padres para cuidarnos cuando somos pequeños. Usa quizás el colegio para cuidar a los estudiantes, un hospital para cuidar de nuestras enfermedades o nuestros momentos de ser pacientes, ¿no? Usa la iglesia, los miembros de la iglesia, su pastorado, sus líderes también para cuidarnos. Y realmente cuando tú entiendes que somos cuidados por Dios, tenemos que empezar por reconocer que somos vulnerables, que tenemos a veces fragilidad para ciertas cosas, que hay circunstancias que enfrentamos que no son fáciles para nosotros. Y en esa vulnerabilidad, en ese reconocimiento de nuestra propia naturaleza humana, entonces decimos: Señor, necesitamos tu cuidado. Necesito descansar en ti, necesito saber que tú me provees, que tú estás pendiente de mi situación. Por eso necesitamos su cuidado. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos cuida aún desde el vientre de nuestra madre. La Escritura nos dice en Salmo 139, desde el comienzo de nuestra vida, dice la palabra: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde el vientre de mamá, desde que fuimos formados allá en lo oculto, ahí el Señor ya estaba trabajando en nosotros. Aún desde antes de ser conscientes de la existencia de Dios, Dios ya está cuidando de nosotros. Así que dile a alguien ahí cerca: Dios te está cuidando. A una persona que no le hayas dicho ahorita, dile ahora: Dios te está cuidando. Es impresionante ver cómo Dios cuida de su pueblo. Una de las historias maravillosas es la salida de Egipto durante el tiempo en que el pueblo estuvo en el desierto. Y podemos ver que en números, algunos hablan de que eran un promedio de 3 millones de personas. Pensemos por un momento cuánta necesidad hay en 3 millones de personas. La necesidad de alimento, de vestido diario, millones de galones de agua diarios para poder sostenerse, para poder vivir. Y en un espacio, en un desierto, pues ustedes saben que no hay muchas cosas, hay muchas carencias. No hay un río, no hay un lago, no hay un acueducto. Hay muchas carencias de cosas en medio del desierto.
En el desierto no vas a tener un Kmart o un Salvos donde puedas ir de pronto a buscar algo de segunda. No vas a encontrar un Kohl's ni tampoco vas a poder hacer pedidos por internet. Eso no está en un desierto. Lo peor, no hay un Aldi. No encuentra uno nada. Es difícil, ¿cierto? Pero les digo algo, aún en medio del desierto, la palabra de Dios nos dice que Él mandó su maná, que Él mandó codornices, que Él proveyó agua aún en medio de la resequedad, brotándola de una roca. Y lo más extraordinario es que estas 3 millones de personas vivieron 40 años en el desierto. No fue un día, no fueron 2, no sé cuánto tiempo llevas tú de proceso aquí, pero 40 años es un tiempo largo, es casi una generación completa, por no decir que es una generación completa, es un tiempo bastante prolongado. Y Éxodo 13 en el 21 nos dice, en el verso 21 al 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. El 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, la presencia de Dios los acompañó de día y de noche. En medio del desierto había algo que ellos podían descansar en saber que Dios estaba con ellos, que Dios los estaba guiando. De día aparecía en columna de fuego, de noche de columna de fuego, de día también aparecía en columna de nube. Él estaba guiando, Él estaba dirigiéndolos en medio de ese tiempo. Jamás se alejó de ellos, jamás se distanció el Señor, jamás los soltó. Su cuidado estuvo ahí. Ahora yo quiero decirte que Dios no te va a dejar en este lugar. Dios no te va a soltar. Dios está cuidando de ti. Dile al que tienes otra vez a tu lado: Dios está cuidando de ti. Dios cuida nuestro caminar, nuestro entrar, nuestro salir. Nos cuida de día y nos cuida de noche. Dios es un Dios que nos sustenta, que está interesado en tu bienestar. Él está velando por tu vida. Desde el vientre, dice la Escritura, que nuestro embrión fue visto por sus ojos. En el desierto, dice la Escritura, que Él cuidó de su pueblo, aún en circunstancias donde eran imposibles el cuidado, y aún así hubo milagros de parte de Dios cuidando a su pueblo. Y eso significa que no importa el desierto que estemos pasando, la dificultad que estemos enfrentando, Dios me está cuidando. Digamos: Dios me está cuidando. Dios me está cuidando. Jesús también revela el cuidado de Dios. En Mateo, en el capítulo 6, verso 25, justamente lo citaba ahora Víctor en su momento. Dice Dios, por tanto os digo, habla del afán y la ansiedad, por tanto os digo, y aquí está hablando Jesús el Señor: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por tu cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos creen que valen un poco más que un ave o que un animal? Dios cuida de su creación. Lo hace con plantas, lo hace con aves, lo hace con peces, lo hace con animales, lo hace con el hermano que te cae mal, lo hace con el que estás enojado, lo hace con tu peor enemigo, lo hace con tus suegros. Dios cuida de todos. Y a veces nosotros nos preocupamos demasiado, nos entra el afán, nos entra la ansiedad. Por supuesto, hay muchas cosas que vamos a enfrentar en la vida que van a ser nuestra realidad, desafíos, cosas donde decimos: pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Me voy a quedar o me voy a ir? ¿Voy a empezar la vida realmente aquí y aceptar todos los cambios que eso representa? ¿Voy a determinarme por enfrentar y luchar y ver un futuro como el Señor lo tenga planeado para mí? ¿En qué voy a descansar? Y el salmo con el que arrancábamos justamente decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero mi socorro, dice la Escritura, viene de Jehová, que es el que hizo los cielos y la tierra, iglesia. Amén. Entonces se trata de descansar, se trata de confiar, pero hay cosas que aunque estemos afanados debemos llevar a la cruz, debemos mencionárselas a Él. Nuestra economía a veces no es la mejor, tenemos gastos, tenemos responsabilidades, a veces hay cosas demasiado grandes, gigantes en esas áreas,
pero Dios nos está cuidando. Dios siempre ha sido nuestro proveedor, nuestro sustentador. Si estamos aquí realmente es porque Él nos ha cuidado durante toda nuestra vida. Podría haber pasado 1000 cosas. No sé qué edad tienes tú. Yo estoy por cumplir años, ya voy a cumplir 49 años, Señor. Sí, yo sé que parezco de 20. Perdón. Pero el punto mío es, si Dios te ha traído hasta este lugar con tu edad, con todos esos años vividos, déjame decirte, Dios te ha cuidado. Dios ha estado pendiente. Dios no te ha soltado. Dios ha estado detrás de tu vida, detrás de tu historia, de tus momentos, de tus dificultades. Entonces no te desesperes por la situación que quizás estés enfrentando hoy. Piensa por un momento, me cuidó desde el vientre de mi madre, cuidó a este pueblo en el desierto, ha cuidado de su naturaleza, de los seres que están a mi alrededor. ¿Cómo no va a cuidar de mí si yo soy su hijo? Si yo soy su más grande tesoro, si yo soy su parte de su creación, la excelencia por la cual Él se siente orgulloso. ¿Por qué no voy a descansar en el cuidado de mi Padre? Él dice en la Escritura que es un Padre amoroso, Él es un pastor de ovejas, Él tiene un corazón de cuidador y Dios te está cuidando, iglesia. Amén. Pero la segunda parte de ese mensaje tiene que ver con el reflejo de ese cuidado a través de nuestras vidas. Porque en primera instancia tenemos que desarrollar ese descanso en saber que Él me está cuidando. Pero la segunda parte es el llamado que Dios hace a nosotros a ser cuidadores. ¿Cuántos saben que Dios nos llama a ser cuidadores? Esta es la segunda parte, que es la que realmente impacta nuestro carácter, nuestro corazón, y a veces confronta lo que somos o lo que pensamos o incluso lo que sentimos respecto a la vida. Porque aquí es donde Dios empieza a poner ese principio de ser cuidadores. Dios nos comisiona a ser cuidadores. Desde el principio, desde Génesis, en el capítulo 2, verso 15, dice la Escritura: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Así que Dios no solamente nos da la vida, nos entrega ese milagro maravilloso de poder sentirnos vivos, de disfrutar de ese milagro, sino que también detrás de ese milagro nos coloca unas tareas, una responsabilidad, un propósito. Y parte de ese propósito es el cuidar, digamos cuidar. Precisamente Jesús habló de cuidar a otros. Y aquí quiero decirles una cosa, siempre he leído la Escritura respecto a Dios es amor, estamos llamados a amarnos unos a otros, pero una parte difícil de la humanidad es visualizar o tener una fotografía de qué significa en sí el amor, porque es un concepto muy abstracto. ¿Sí están conmigo? Tú puedes decir qué es amor, pero la idea del amor puede tener muchas figuras. Pero Jesús habló de ese amor y habló en el término griego del amor ágape. Y dice, nadie tiene, en Juan capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Está hablando de amor, pero detrás del concepto de amor, la forma en la que tú puedes visualizarlo es el cuidado, digamos cuidado. Jesús no está siendo romántico en este aspecto, no está siendo emocional. Él está hablando de un amor sacrificial. Él está hablando del concepto de amor más grande y más alto que jamás se había expresado. Toda la enseñanza propia de Jesús descansa en esta idea principal. En Juan capítulo 13, verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que somos un reflejo, digamos reflejo de la naturaleza de Cristo. Pero ¿cómo visualizamos el amor? A través del cuidado, digamos cuidado. Es cuidando. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces cuando tú lees esto, tú dices, ok, tengo que tener amor por el otro, tengo que recibir amor de otro. Pero ¿cómo lo imaginas? ¿Cuál es tu fotografía de esa acción de amar? Ahí es donde entra el cuidado, digamos cuidado. Y ser un discípulo, como dice la Escritura, tiene una gran diferencia entre ser un creyente. Algunos académicos dicen que el creyente realmente se hace cuando
empieza a ser un discípulo, pero en muchos aspectos hay una gran diferencia. Tú puedes ser un creyente, pero no necesariamente ser un discípulo. Tú puedes ser un creyente y decir, yo creo en Dios, yo creo que el Señor murió en la cruz, yo creo que Él es mi Salvador, amén, pero yo vivo mi vida como quiero, tomo mis decisiones como quiero, no le doy mayor importancia al Señor, entonces no soy realmente un discípulo, no aprendo del Señor. Ahora, cuando hablamos de un discípulo, como está diciéndonos la Escritura, dice, en esto se reconocerán que son mis discípulos. Dios nos está hablando de no solamente creer, nos está hablando de transformarnos en ser discípulos, de aprender y seguir al Maestro, en este caso, a Jesucristo. Así que el discípulo tiene una diferencia mayor con respecto al creyente. ¿Y saben en qué se reconoce un discípulo? En que es un cuidador. El discípulo se reconoce en que cuida su aprendizaje, cuida su corazón, tiene un corazón enseñable, cuida de otros, cuida de su vida espiritual, de su familia, de su casa. Es un cuidador natural. En eso se reconoce un verdadero discípulo. Está buscando ser sometido y humilde a su maestro, a la autoridad de su maestro. Entonces, cuando tú miras la diferencia entre un creyente y un discípulo, te das cuenta que el discípulo realmente tiene una imagen diferente de lo que el amor es. Tú dices, él es un discípulo y lo reconozco. ¿Por qué? Porque está cuidando a otros, porque su vida está enfocada en el cuidado de otras vidas. En eso está la diferencia de un discípulo. Entonces un discípulo no está dirigiendo las personas hacia él, hacia sí mismo. Un discípulo dirige las personas a que lo admiren, no dirige las personas a que lo admiren a él, dirige las personas a que admiren a la persona de Jesucristo. Dirige las personas a que aprendan de él que está él aprendiendo. Reconoce un discípulo su fragilidad, sus límites, su dependencia del cuidado de Dios. Y por eso pasa a ser un discípulo cuando dice, Señor, dependo de ti, y porque dependo de ti y aprendo de ti, entonces replico la naturaleza tuya en mi vida y por eso soy un cuidador. Entonces Jesús expresaba, si ustedes son mis discípulos, si ustedes son mis estudiantes, van a amar como yo amo, van a vivir como yo vivo, van a llegar a ser como yo soy, van a cuidar como yo cuido. Hay un libro que se llama Los Principios del Cuidado de Jonathan Edison, y hay una película, personalmente no me gusta mucho porque es un poco grosera, pero tiene conceptos que me parecieron que son interesantes para traer acá. Se llama Los Principios del Cuidado, es la historia de un hombre que busca trabajo como cuidador de personas. Él acaba de tener en su vida un accidente con uno de sus hijos pequeños, lo acaba de perder, y él está en ese estado de luto, de pérdida, y dice, tengo que buscar un trabajo, tengo una necesidad, y va a prepararse como cuidador para trabajar cuidando personas. Entonces él pasa por estudiar y aprender lo que significa ser un cuidador. Y en ese proceso empieza a entender el grado de comprensión que se necesita, el grado de compasión que requiere un cuidador. Él empieza a entender la dinámica entre lo que es un cuidador y aquel que recibe el cuidado. El comprender que el cuidado requiere paciencia, requiere entendimiento, requiere una buena actitud. Él empieza a aprender que sus necesidades personales no son diferentes de aquellas necesidades que quizás tiene esa otra persona. Él debe reconocer las necesidades y entrena su corazón para enfocarse en las necesidades de la persona que cuida. Ahora, ¿cuántos saben que cuidar personas no es fácil? ¿Alguno está estudiando Aged Care acá? Ok, creo que pueden acercarse y preguntarle a ellos porque ellos van a saber explicarles muy bien lo que es cuidar a una persona. ¿Sí estamos de acuerdo? Es algo que te hace crecer enormemente en el corazón mismo de Cristo. Porque cuidado requiere paciencia, requiere entendimiento y requiere de mucho amor. Un amor sacrificial como el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. Aquí en este libro se habla de todo lo que Él tiene que trabajar para enfocarse en las necesidades del otro. Lo invitan a estar atento, a escuchar, a observar, a preguntar. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? A observar y ayudar.
y volver a repetir el ciclo, volver a observar, volver a preguntar, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Es un ejercicio continuo del desarrollo del corazón, un gimnasio continuo del espíritu. Él consigue trabajo cuidando a un joven que se llama Trevor, que sufre de distrofia muscular. Él no sabía que iba a trabajar con un joven y empieza a trabajar con él, y este muchacho, al tener distrofia muscular, no puede mover nada del cuerpo desde su cuello hacia abajo. Así que es una persona que depende enteramente del cuidado de su cuidador. Él tiene que empezar a llevarlo al baño, a mantenerlo aseado, tiene que darle la comida, tiene que vestirlo, tiene que atender todas sus necesidades. ¿Y cuántos creen que hacer eso no es fácil? No es fácil. Confronta mi humanidad, confronta mi naturaleza, confronta a veces mi egoísmo, confronta a veces mi propia relación con Dios. ¿Cómo estoy yo cuidando de otros? ¿Qué tanto estoy dando? Porque Dios nos llama a ser cuidadores. Dios nos llama a estar pendiente también de otras vidas. Y somos transformados en ese corazón egoísta cuando nos exponemos a estudiar y a entender la palabra, cuando nos transformamos en verdaderos discípulos del Señor. Cuando entendemos lo que Cristo es como persona y su ejemplo empieza a impactarnos de manera que yo empiezo a replicar el ejemplo de lo que Él es. Esa transformación muchas veces duele. Esa transformación no es sencilla. Muchos en la vida, en el mundo, tratan de vivir sus vidas para sí mismos solamente. Cuidan bien, pero cuidan solo de ellos mismos. Y cuando Dios empieza a tratar el corazón y empieza a entrenarnos para ser cuidadores, ese proceso pega duro. Ese proceso a veces dice uno, no, Señor, yo no quiero. ¿Cómo me pones a mí en esta situación, en este cuidado? Pero quiero hablarles y quiero decirles que el cuidado es parte de la voluntad de Dios, el aprender a cuidar. Por eso desde el jardín pone a Adán a cuidarlo. Y a nosotros en la vida, en algún momento tenemos que desarrollar y entender que el cuidado debe ser parte de nosotros también. El cuidado, por ejemplo, es un llamado a los esposos. ¿Cuántos son casados aquí en este lugar? Los esposos y las esposas estamos llamados a cuidar del uno al otro. Y como esposos cuidamos de 1000 cosas. Yo me pongo a mirar y hay una lista interminable de cosas que debemos cuidar. Cuidamos el matrimonio, las finanzas, la salud, la alimentación, nuestro cuerpo, el espíritu, el trabajo. Cuidamos de 1000 cosas. Hace 3 semanas, yo me enfermé. Me tocó estar en cuarentena en un cuarto ahí en la habitación. Y mi esposa empezó a estar pendiente de mí. Se acercaba a la habitación, me decía, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Yo, bueno, sí, me traía un desayuno. Al mediodía volvía y me acercaba y me traía un almuerzo. ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo, no, sí, mi amor. Y me traía por la tarde una cena. Y estaba pendiente. Yo iba a salir y me decía, no, espera porque hay que tener cuidado. Las niñas no queremos que se vayan a enfermar también. Yo también. Es mejor que estés ahí. Me cuidó. Me tocó estar en cama y quieto. Bueno, pude adelantar cosas, pero muy, muy aislado, y ella estuvo cuidándome. Hace 2 semanas, ella se enfermó. Y adivinen a quién le tocó ser el cuidador. A este pechito. Entonces me di cuenta de que no soy un cuidador natural. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Dios lo sabe. Pero hay cosas del cuidado que no es fácil. Atiende a las niñas. Esté pendiente de que lleguen al colegio. Estés pendiente de que el almuerzo se hizo. La cocina quedó sucia, hay que arreglarla. ¿Cierto? Acercarme, mi amor, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Te traigo el desayuno, ¿quedaste bien? ¿Te provoca unos huevitos? ¿Qué quieres? Cuidado. Y quiero decirles algo. Esto va para los jóvenes que no se han casado. Amar a una mujer no es solo carticas. No es dedicar canciones. No es solamente besar o tener sexualidad. Amar a una mujer es respetarla, es dedicar tiempo. Feliz día, mujeres. Pero lo más importante es consagrar nuestra propia vida al cuidado de ellas. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Dale un aplauso al Señor.
Cuando estuve cuidando a mi esposa, esos pocos días que tuve que estar cuidando, no solo fue mi esposa, mi casa, porque había muchas cosas que ella cuida que yo tuve que asumir. Me di cuenta que, Señor, ahora entiendo cuál es el amor sacrificial, porque a mí me cuesta, porque para mí no es fácil, porque yo quisiera quizás que mi vida fuera más cómoda, más fácil, o quisiera quizás estar haciendo otras cosas, pero no, por amor. Primero a ti, Señor, por obediencia a ti y porque entiendo tu amor sacrificial, yo voy a cuidar. Amén. Entonces, Efesios 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Digamos amor sacrificial, digamos cuidado. Entonces, amar a la esposa es cuidarla, es darle su valor constante, es comunicarnos con ella, es estar abiertos, es tener oídos para escuchar sus preocupaciones, sus emociones, es estar en los momentos difíciles cuando las cosas quizás no están bien o no están fáciles, es tener apoyo emocional a ellas, comprensión, es ayudarle con la responsabilidad del hogar. Ayer lo veíamos en el curso de matrimonios, es apoyar la crianza de los hijos. Es tener tiempos juntos, dedicados con calidad a ella, a la relación. Es cuidar también y animarlas a ellas a cuidar de sí mismas. Es apoyarlas en metas personales, profesionales. Es expresar amor, es aprecio. Es estar ahí con gestos, con abrazos, con besos, con palabras amables, con pequeños actos de bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso no es fácil. ¿Cuántos hombres están de acuerdo que amor sacrificial? Amén. Pero no solamente es un llamado a los padres, el cuidado no solamente es un llamado, a los esposos, es también un llamado a los padres. ¿Cuántos padres saben que tenemos que cuidar mucho de nuestros hijos? Desde que nacen, ellos dependen enteramente de nosotros. Ellos nacen y tú tienes que bañarlos, tienes que cambiarlos, tienes que limpiarlos, tienes que estar pendiente de la comida, tienes que, a medida que van creciendo, entonces empiezan a cambiar y tienes que estar pendiente de su educación, de su desarrollo natural, de su protección física, etc. En Lucas capítulo 11, en el verso 11, dice la Escritura: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De alguna manera, el Señor, a través de esta escritura, nos está presentando como evidente el cuidado del papá y los padres hacia los hijos. Evidente el cuidado y el bienestar que vela el padre por un hijo. Y un hijo también necesita muchos cuidados. Y nosotros estamos entrenados a cuidar. Yo he visto parejas que quizás están viviendo solas, llega su primer bebé y tienen que entrenarse en cómo cuidar a ese hijo, porque no saben, porque llora, porque ¿qué hago? Lloró, lo cambio, y tienen que aprender a cuidar a ese hijo y a empezar a entender el proceso de ese hijo. Los niños necesitan ser amados, sentirse seguros, desarrollar su parte emocional, hacerlos sentir afirmados de vez en cuando, decirle al papá, decirle al hijo: lo hiciste bien, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti. Esas son palabras que construyen confianza, seguridad también en el hijo. Dios usa eso a través de la paternidad y la autoridad que nos da Dios a nosotros para fortalecer el desarrollo de nuestros hijos. Necesitan entorno y protección seguro, física, espiritual, nutrición, comer bien. No dejarlos estar comiendo mucha chatarra. Hay que dejarlos comer bien, enseñarles. Un hijo necesita chequeos médicos, vacunas, educación. Qué lindo despertar la curiosidad de los hijos en cosas, enseñarles, mostrarles. Los padres, por ejemplo, que a veces resolvemos cosas en la casa, qué lindo que ellos vean cómo las resolvemos y ellos miran. Yo he visto a mis hijas que a veces me sacan las herramientas porque van a cambiarle las pilas a la muñeca. Pero están observando, están mirando el modelo de los papás. ¿Cómo es él en casa? ¿Qué hace él? Tener comunicación abierta y honesta. A medida que crecen, ellos van a tener más inquietudes, van a estar preguntando cosas. A veces van a tener opiniones incluso diferentes a las tuyas. Y hace parte del cuidado escucharlos, entenderlos, crecer con ellos, comprenderlos, respetar a veces sus opiniones.
orar, ser un buen modelo. Porque qué mal que se ve cuando una persona es descuidada. Qué mal que se ve cuando un padre es desentendido de su hogar, cuando es un padre que quizás está demasiado ausente. No está ni espiritual ni físicamente con ellos. A veces desentendemos la necesidad de la presencia de los padres en el desarrollo. Y muchos de los que quizás han nacido o han crecido donde los padres no han estado o se han ido porque hubo algún divorcio, alguna situación en el pasado, crecieron con carencias. ¿Por qué? Porque no se cuidó lo que Dios desde el principio nos llama a cuidar. Qué mal queda esto y qué importante es cuidar a los hijos. Pero también quiero dejar esta última parte, esta reflexión, y es que los hijos también estamos llamados a ser cuidadores. El Señor dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y nos da una promesa detrás, nos dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Así que honrar a tu padre es amarlos, es respetarlos, es no causarles dolores de cabeza, no causarles preocupaciones mayores. Pero también hay un llamado más allá. Dice la Escritura en 1 de Timoteo, en el capítulo 5, en los versos 3 al 8, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Digamos, recompensar a sus padres. Porque esto es bueno y esto es agradable delante de Dios. Cuidar de los padres mayores puede ser un gran desafío, iglesia, amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hay que entenderlo también como un privilegio. En algún momento ellos fueron nuestros cuidadores. Y quizás si de pronto hay algún caso donde digas: no, mis papás no me cuidaron a mí, o yo fui cuidado fue por otras personas, déjame decirte que tienes una gran oportunidad delante del Señor, una oportunidad para mostrar la gracia y la misericordia de Dios, el amor inmerecido del Señor. Cada caso es muy particular y lo entiendo. Cada familia tiene una situación muy particular con respecto a sus padres. Muchos aquí estamos distantes de nuestros padres, pero no significa que no podamos tener una buena comunicación con ellos. No significa que les neguemos la oportunidad de tener cercanía con sus nietos. ¿A cuántos abuelos los hace feliz tener a sus nietos cerca? O sentir al menos a sus nietos. Debemos entender que es parte del cuidado el velar por esas relaciones familiares. Ellos siempre van a valorar eso. Algunos quizás tienen proyectos aquí de traer a sus padres a vivir su vejez en este lugar, en esta nación, en el futuro. ¿Por qué no? Hace parte del cuidado. Otros les ayudan quizás porque tienen los medios, tienen sus casas, entonces cuidarlos es ir de vez en cuando, ayudarles con el jardín, con el aseo, de vez en cuando comprarles algo. Estar pendientes de ellos hace parte del cuidado, la compañía, no olvidarnos de ellos. Algunos quizás necesitarán tener algún apoyo financiero, algunos requerirán apoyo en decisiones legales o médicas, porque cuando uno es abuelo uno vuelve a ser como un bebé, como un niño. Algunos quizás les han tenido que servir de traductores en este lugar, para comprar cosas, para salir. Algunos padres tendrán autonomía, independencia, podrán decir: no, yo prefiero ir a una villa de retiro, donde me cuidan, donde vamos a estar bien. Es válido. Pero desde el ángulo del cuidador, del hijo, necesitamos estar dispuestos a cuidar, abrir ese espacio en nuestro corazón. Y es la parte del proceso que Dios tiene que empezar a desarrollar en nosotros. El cuidado de padres mayores es un regalo de Dios, es una oportunidad para conectarnos y para agradecerles también. Es para sentirnos bien y también saber que el día de mañana, cuando ellos parten, nosotros lo hicimos bien. Quiero invitarte a ponerte de pie en este momento.
Dios es finalmente el que cuida de nosotros. Amén. Dios es nuestro proveedor. Dios es quien cuida de nuestras familias, nuestras casas. Dios es quien cuida de nuestros hijos, de nuestra propia vida y de nuestros padres. Pero también Dios nos llama a tener un corazón cuidador. Ese es el amor del Señor. Y Jesucristo, nuestro amado Rey, ha sido el cuidador más grande de toda la historia. Podemos recordar que Él vino a la tierra y vino a sanar enfermos, a sanar física, espiritualmente. Vino a sentarse con pecadores que estaban en sus cadenas de pecado y hacerlos libres. Mostró compasión, mostró amor por los afligidos. Jesucristo en su enseñanza habló del buen samaritano, de aquel que por las circunstancias de repente tuvo que enfrentar una desgracia. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos y les enseñó dándoles ejemplo de que el cuidado comienza por el líder. Jesucristo habló de perdón, de cuidar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Ofreció esperanza de vida eterna y, por supuesto, ofreció su propia vida en la cruz para darnos libertad y justamente por cuidar la humanidad y su creación. Entonces yo quisiera invitarte a orar en este momento, porque quizás para muchos es más fácil adoptar el rol del cuidador, para algunos quizás es difícil, depende de cada situación que Dios coloque. Pero quisiera que ores conmigo, que cierres tus ojos un momento. Padre del cielo, en este día, Señor, primero quiero presentarme ante ti, reconociendo mi fragilidad, reconociendo mis límites, reconociendo que yo mismo, Señor, tengo necesidad de tu cuidado. Hoy te quiero dar gracias, Jesús, porque en tu palabra tú me dices, Señor, que el socorro de mi vida viene de ti. Te quiero dar gracias porque no me has soltado hasta hoy. Y me muestras en tu palabra que no me soltaste desde el vientre, no me soltaste en cada paso y en cada lugar en que he recorrido y he caminado. Gracias porque me recuerdas hoy, Señor, que aún en el desierto, Señor, tú fuiste proveedor, tú no soltaste a tu pueblo, tú cuidaste de ellos, Señor. Y Señor, en este día, Dios, quiero pedir que me ayudes. Ayuda a mi corazón a desarrollar y entender lo que es el ser un cuidador. Ayúdame a entender, Señor, lo que es el amor visible a través de mi vida para otros. Tu amor, Señor, tu amor sacrificial. Señor, nos cuesta, y te invito a decirle, si es tu caso, dile: Señor, me cuesta, no es natural, me preocupa, no es que no ame, no es que no quiera la bendición y la bondad en otros, Señor, pero es difícil, Señor. Ayúdame a ser un cuidador, ayúdame a entender, Señor, que mis necesidades también son iguales a aquellas que vive y necesita otro. Ayúdame a tener un corazón compasivo, ensancha mi corazón, Jesús. Dile en tus palabras, dile: Señor, ensancha mi corazón. Ensancha mi corazón, Dios. Rompe mi egoísmo. Necesito más de tu amor, necesito más de tu llenura, necesito de tu transformación, Señor. Y aquí quizás hay esposos que a través de este mensaje han visto o han entendido o han tenido cierta revelación del amor real que deben tener hacia sus esposas. Yo te quiero invitar en este momento a decirle: Señor, gracias. Ayúdame a ser ese sacerdote, ese hombre de mi casa que cuida de mi esposa, que busca el bienestar de ella, que busca hacerla brillar, así como tú, Señor, entregaste tu vida por nosotros y por mí en la cruz. Hoy te pido que me ayudes a entender que yo estoy al lado de ella para cuidarla, para edificarla, para bendecirla, para que ella también esté bien, Señor. Padre, yo te pido también igualmente, Señor, por aquellos que somos padres, que
que quizás todavía estamos entendiendo nuestro rol de cuidado, Señor. Nuestro rol tan importante, Señor, de tener presente cada momento de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a tener ese amor sacrificial y a fluir en tu amor, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor, completamente. Descansar el cuidado por nuestros hijos, aún nuestra carga, aun cuando no sabemos qué hacer, Señor. Ayúdanos a ser cuidadores y a ver más allá, Señor, lo que tú, Dios, ves. Y ayúdanos, Señor, también como hijos a entender los tiempos de nuestros padres, Señor, de nuestros abuelos, Señor. Danos un corazón misericordioso, Dios. Derrumba, Dios, de nosotros, Señor, todo egoísmo, Señor. Y muéstranos que tú sigues siendo ese proveedor que no va a faltar, Señor, y que podemos hacerlo mucho mejor, Dios, para la gloria y la honra tuya, Señor. Que nuestra vida sea el reflejo de tu naturaleza, Señor. Te damos gracias, Jesús, en este día, Señor. Y dale gracias, no sé cuál sea tu situación en este momento. Dile gracias, Rey. Gracias por el bálsamo de tu palabra, Señor. Si hay cosas que quizás han apretado tu interior y han revolcado cosas para hacernos crecer, dile gracias, Señor, porque yo necesito esa palabra. Yo necesito cambiar cosas, actitudes. No había entendido quizás tu amor, pero hoy, Señor, entiendo qué debo hacer, cómo lo debo hacer, Señor. Ayúdame cada día, ayúdame cada día, cada segundo, cada minuto a hacer ese reflejo de tu naturaleza. ¿Qué harías tú en mi caso? ¿Cómo harías tú, Señor, en mi casa, en mi hogar, como padre, como esposo? Ayúdame a ser tu reflejo, tu cuidador también en la tierra, Señor. Te quiero dar gracias en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Dile gracias, Jesús. Gracias por nuestros niños. Gracias, Jesús. Dile gracias. Gracias por mi hogar, por mi casa, por mi matrimonio, mi esposa. Gracias, mi esposo, Señor. Gracias. Dale gracias un momento. Deja que el Espíritu Santo hoy se lleve la carga, se lleve la ansiedad, la preocupación, se lleve la inseguridad en nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú abrirás las compuertas de bendición. Tú eres el Rey, Señor, del Creador, Señor, y avanzamos sin temor a lo que tienes para adelante, porque tú cuidas de nosotros, Rey. Tú cuidas de nosotros, Señor. Te damos gracias. Damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor Jesucristo hoy dice amén. Dale un aplauso a tu Rey. Dile gracias, Señor.